Organismos como el Observatorio Europeo contra el Fraude Fiscal estiman que grandes patrimonios y grandes empresas españolas tienen depositado en paraísos fiscales sin declarar alrededor de 140.000 millones de euros. Les recuerdo que otros organismos y otros, como por ejemplo el portal del Economista o el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, estiman que en nuestro país cada año se defraudan o se evaden alrededor de 60.000 millones de euros. Miren, hoy se da en todas partes una pugna entre quienes quieren ir a un nuevo orden de carácter feudal, donde haya una especie de libertad sin justicia, donde se salvan quienes más tienen, y entre quienes defendemos también, por otro lado, un orden basado en reglas iguales para todos, donde nadie es más que nadie. No soy una persona cándida, sé que esta iniciativa hoy no va a prosperar, porque en esta casa hoy son mayoría quienes se apuntan al primer bando, quienes, como el señor Trump, consideran que si tienes dinero y puedes evitar las leyes, pues mejor para todos. Pero también sé que justamente por eso es más importante que nunca sostener horizontes posibles, defender lo justo y construir desde ya un mañana que sea enormemente mejor que el pasado y el presente que ustedes representan. Muchas gracias. Señorías, la ultraizquierda proponiendo la lucha contra el fraude. La verdad que no hace falta leer más para cimentar la postura de Vox en este debate. El fraude proponiendo la lucha contra el fraude. ¿Cómo se atreven a hablar de fraude, señor Delgado, si son ustedes la personificación del fraude, el fraude en estado puro? Señor Delgado, ¿cómo puede venir a hablar de fraude fiscal mientras su compañera Mónica García es ministra de Sanidad en el gobierno más corrupto de la historia de la democracia? Pagar prostitutas y cocaína con el dinero de los españoles, señor Delgado, es un fraude. Gracias, presidente. Señorías de Vox, hablar de drogadicción y no hablar de su candidata de Parla es un fraude. Señorías de Vox, hablar de los agricultores españoles y apoyar los aranceles es un fraude y una traición a los agricultores españoles. Señorías, desde la bancada hoy del Partido Popular suponemos que con la autoridad moral que tienen y el conocimiento que les da la Gürtel, la Púnica o la Lezo, hablan de corrupción. Con esa autoridad moral que tienen y por no salir fuera de la Asamblea, podemos hablar que son ustedes compañeros de bancada de Prada, de López Viejo, de Ignacio González o de Francisco Granados. Si lo que ustedes quieren es dar lecciones de corrupción, son, desde luego, los alumnos más aventajados para poder dar esas lecciones de corrupción. Y, señorías, cuando ustedes hablan de nuestro secretario general intentando imputarle cosas, es porque están ustedes con una catadura moral muy baja, muy dolidos y muy preocupados por lo que les está pasando en los tribunales, porque ustedes han hecho de un asunto que dicen que es particular una cuestión de Estado en la Comunidad de Madrid. Y la pregunta no es qué ha pasado en otros sitios, la pregunta es por qué Miguel Ángel Rodríguez tenía a un señor como Alberto Quirón en su agenda. Señor Quirón, efectivamente, fraude fiscal, presuntamente, sociedades pantalla, facturación falsa, corrupción en los negocios, administración desleal y, lo más indignante, una estrategia judicial que no trata de defenderse, sino de amedrentar a las personas que hacen las denuncias de esta corrupción. ¿Y cuál es la reacción de la presidenta? La reacción de la presidenta, ¿cuál es? Blindarle, justificarle, distorsionar la verdad y, lo que es más grave, disfrutar y compartir un ático de lujo fruto de un posible delito fiscal, como si fuera la cosa más normal del mundo. Desde esa atalaya, desde ese ático, se puede ver muy bien la vida de los demás, pero lecciones de ética, ninguna, señorías, ninguna. Muchas gracias. El portavoz del PP ha hecho lo de siempre, no hablar de lo que veníamos a hablar aquí hoy, empezar a dibujar pues, el gobierno totalitario de la nación. Y claro, ustedes tienen a un jefe de gabinete amenazando periodistas, han tomado el control de Telemadrid, de la Cámara de Cuentas, del Consejo de Transparencia. ¿Qué carajo vienen a contarnos ustedes de gobiernos totalitarios? O tal vez saben de lo que hablan porque son el mejor ejemplo de uno de ellos en España. Habla usted de que colaboran, pero su colaboración en materia de lucha contra el fraude fiscal consiste en permitir la exención fiscal, en hacer la ley. En Madrid casi 8.000 millones de euros dejamos de recaudar gracias a las exenciones fiscales que hacen ustedes a las fortunas que tienen más de 1 millón de euros. El 4,5% de los contribuyentes se come el 73% de las rebajas fiscales que hacen ustedes en Madrid. Supongo que a eso le llaman colaboración. No esperaba menos, porque ustedes son los de las rebajas fiscales, los de las amnistías fiscales, como las que hizo el señor Montoro. Y luego ha aludido a los casos de corrupción que han salido, que pues lo de siempre, Ábalos, pero si es que ustedes son los que defendían los volquetes de
señores. Si es que solo el partido que defendía ese tipo de barbaridades y miraban para otro lado permanentemente no tienen ninguna credibilidad para venir hoy a llevarse las manos a la cabeza con eso. Tienen más que ver ustedes con Ábalos que cualquiera de los que estamos aquí sentados. A la portavoz de Vox, me pregunta que cómo podemos nosotros venir aquí a hablar de fraude. Hombre, pues ha habido algunas cosas que han ayudado. Por ejemplo, que nuestro partido no esté acusado de financiarse ilegalmente y el suyo sí, pues ha facilitado un poco las cosas. Que nosotros no hayamos recibido dinero de gobiernos extranjeros, ni de Hungría, ni de Irán, pues la verdad es que ha ayudado bastante. Que nosotros no tengamos ningún concejal que haya facturado a un ayuntamiento 100.000 euros a través de una fundación opaca, pues ha facilitado las cosas. Que nosotros no tengamos una fundación presidida por la secretaria general de nuestro partido que ha recibido 7 millones de euros de dinero público, pues facilita que yo venga aquí hoy a hablarle a usted de fraude fiscal. Y desde luego que mi gobierno no defienda sin pudor a los millonarios extranjeros y ataque a los derechos de los trabajadores nacionales facilita mucho que yo pueda venir hoy aquí a decirle a la cara lo que pienso del fraude fiscal. Por eso usted ha sido incapaz de valorar ninguna de las medidas que hemos puesto encima de la mesa. Y finalmente, yo socialista, el apoyo a esta proposición no de ley. Quiero recordarles también que es necesario intensificar la lucha contra el fraude fiscal porque todavía, a día de hoy, el grueso de las inspecciones fiscales se están dirigiendo a ese 25-30% de pequeñas empresas y pequeños autónomos, cuando deberíamos, en mi opinión, estar volcando todos los esfuerzos en combatir el gran fraude fiscal que representa el 70% cometido por grandes empresas y grandes patrimonios. Muchas gracias. Señor Delgado, como les decía ayer Figaredo, ustedes son partidarios del sadismo fiscal. Gracias. Me ha parecido entender al señor portavoz del PP que hablaba de gente que en el ejercicio de sus funciones había delinquido. ¿Se refería usted a Prada, a Granados, a Ignacio González? Es que no lo he entendido muy bien. No lo he entendido muy bien. Y señorías, cuando se dice que lo que estamos trayendo aquí nada tiene que ver con la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hay una cosa que no es cierta. Tiene que ver en la medida que en el ejercicio de sus funciones como presidenta está defendiendo a una persona que es un presunto delincuente. Y tiene que ver además con que está disfrutando de un bien supuestamente fruto de una corrupción y lo está usando privativamente junto a esa persona. Con todo eso tiene que ver. Y el que la presidenta esté a la fuga no es una casualidad, ni es una casualidad el tono que están empleando en esta sesión de la Asamblea. No tienen nada de casualidad. ¿Por qué? Porque ustedes están intentando llevar el debate con la tinta del calamar a situaciones que no tienen nada que ver con lo que hoy nos trae aquí, y es que en la Comunidad de Madrid el fraude fiscal campa a sus anchas, que desde la Comunidad de Madrid y el Partido Popular ustedes están amparando esas actitudes, que ustedes son los que hacen que la gente humilde que paga sus impuestos se vea traicionada, y mientras les falta sanidad pública en los colegios, colegios, viviendas y demás, ven cómo ustedes hacen ostentación del fraude y de presuntos delitos. Eso es lo que ustedes están intentando evitar que la gente comprenda. Por eso les interesa embarrar estos debates, les interesa desviar la atención, porque lo que quieren es desafección de la política, que piensen que esto no vale para nada. Y visto cómo gobiernan ustedes, no es de extrañar que mucha gente acabe en la abstención. Miren, demagogia es que ustedes defiendan teóricamente la libertad mientras blindan la evasión fiscal para algunos. Demagogia es decir que defienden el Estado de Derecho amparando a un presunto delincuente. Demagogia es decir que el Partido Socialista no hace lo suficiente contra la corrupción cuando ustedes son el pozo de corrupción más grande que ha habido en la historia democrática de España. Señorías, ustedes están vinculando la suerte de la Comunidad de Madrid a un presunto defraudador. Están vinculando la vida de 7 millones de madrileños a la suerte de un defraudador. Y con eso lo que hacen es torcer la voluntad de las personas, con eso lo que hacen es privar de derechos a las personas, y con eso lo que ustedes pretenden es que al final la política no valga para nada, porque ustedes se sienten más cómodos en un régimen donde no hay oposición que cuando la hay. Muchas gracias.